Hay algo que se escucha con mucha frecuencia en los debates públicos acerca de la historia de Argentina, y es que hubo una época en la que la nación estaba encaminada a ser una gran potencia económica, que hasta más o menos la primera mitad del siglo XX el crecimiento económico de la región era muy prometedor y que a partir de la segunda mitad esa tendencia fue cambiada por completo. ¿Hay algo de verdad en esto? Hoy lo vamos a averiguar, pero os hago ya el spoiler. Y es que, al contrario de lo que dice la mayoría, la respuesta es que no. Y si queréis verlo con más detalle, poneros cómodos, que empezamos. Una cosa que está muy presente en Latinoamérica es la maldición de los recursos naturales. Es un tema que ya tratamos en un anterior vídeo en el canal. A todos nos parece que tener una gran cantidad de recursos es una bendición, pero lo cierto, y por muy paradójico que suene, es que esto puede ser un problema para tu país. El problema aquí es que pueden surgir élites cuyo único objetivo sea explotar esos recursos naturales sin tener otras preocupaciones. Y esto fue a grandes rasgos lo que ocurrió en Argentina. Surgió una oligarquía terrateniente que solamente se preocupaba en explotar esas tierras, generando con ello toda una serie de hilos de control político y económico. Y el problema es que estos grupos no fueron combatidos hasta más o menos el siglo XX, cosa que marcaría el desarrollo de Argentina. En el último tercio del siglo XIX, Argentina inició una etapa de desarrollo económico conocido como el modelo agroexportador, fuertemente vinculada a la expansión del capitalismo mundial y la ampliación del comercio internacional. Así, la economía argentina se orientó en la ganadería y en la agricultura. Y ese sería el periodo con más crecimiento del país, que comprende más o menos las últimas décadas del siglo XIX hasta 1930. En 1880 llega Julio Roca a la presidencia. Gracias a las innovaciones técnicas para mejorar la eficiencia y la incorporación de nuevas tierras como consecuencia de las campañas militares, ayudaron a impulsar una veloz transformación de la actividad agropecuaria. Y en un principio hubo un enorme boom ya que entraba mucha financiación externa. Por un lado, hubo una gran entrada de capitales británicos, que será importante en un futuro, y por otro, muchos contratistas privados que financiaron obras públicas. La atención puesta en la modernización de la infraestructura, como de la construcción de un nuevo puerto de Buenos Aires, el hotel de inmigrantes o la extensión de vías férreas, fue clave no solo para el crecimiento de las exportaciones e importaciones, sino también para la recepción masiva de inmigrantes, que se incorporaron rápidamente a la actividad económica. Pero hubo un asunto importante que tenían que tratar si querían adaptarse a las demandas internacionales. Y estamos hablando del suelo, ya que este ha sido objeto de disputa durante muchos años. Hacia 1870 se puso en marcha una estrategia bélica ofensiva para conquistar estos territorios. A través de varias campañas militares, el Estado argentino incorporó miles de hectáreas de tierra al mercado. Se calcula que, en el caso de la llanura pampeana, para 1890 fueron anexados unos 400.000 kilómetros cuadrados. Y ahora, una vez tenemos la tierra, ¿qué hacemos con ella? Por un lado, el Estado, una vez que se apropió de grandes cantidades de tierra, las ofreció a la venta mediante subasta pública. Estas tierras fueron adquiridas por particulares y poco a poco estos terratenientes se convirtieron en un grupo de influencia. Y por otro lado, el Estado también ofreció estas tierras a capitales extranjeros para atraer inversión, todo con el fin de desarrollar infraestructura moderna para abaratar los costes de transporte. Así, empresas de telégrafos y de ferrocarriles obtuvieron concesiones de tierras públicas que a veces pondrían en efectiva producción y otras simplemente venderían al mejor postor. Y evidentemente, ahora deberíamos preguntarnos ¿para qué se usaban las tierras? Pues principalmente dos cosas. Como ya hemos dicho, la ganadería y la agricultura, que han sido los dos motores principales de la economía argentina durante prácticamente toda su historia. La matriz productiva ganadera de Argentina sufrió grandes cambios. Hasta el siglo XIX, esta estaba formada para abastecer de carne al mercado interno y para exportar tasajo, cebo, grasas y cuero al extranjero. Pero hacia 1840, la gran demanda de lana que había internacionalmente hizo que el ganado ovino ganase en rentabilidad al del vacuno.
La expansión del ovino continuó en la década de 1860, produciéndose una verdadera fiebre lanar. En el 65, la lana se había convertido en el principal producto de exportación de la provincia de Buenos Aires y también del resto del país. En el 81 representaba el 54,8% de las exportaciones totales. Y en cuanto a la agricultura, esta creció a ritmos notables. Esta expansión fue posible gracias a la introducción de nuevas formas de transporte y comunicación que permitieron abaratar los costes de traslado y facilitar la exportación de cereales a los mercados europeos. En menos de 50 años, la superficie sembrada de trigo, maíz, lino, avena y cebada había crecido más de 60 veces. Entre 1909 y 1913, Argentina ya era el segundo mayor exportador de cereales del mundo, solamente superada por Rusia. Y en vísperas de la Gran Guerra, la agricultura había desplazado a la ganadería como fuente principal de las exportaciones argentinas. Este crecimiento de la exportación como consecuencia trajo aparejada la necesidad de mano de obra, tanto de ultramar como de países vecinos. Y aunque parece que estemos aquí pintando todo de color rosa, lo cierto es que esta época no estuvo exenta de problemas. En primer lugar, esto fue un desarrollo bastante desigual. Las zonas que no contaban con productos rentables de este tipo tendieron al estancamiento. Tal es el caso de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Formosa. Y aquí es donde se hará notable un problema que habíamos comentado en el vídeo, donde comparábamos el desarrollo de los tigres asiáticos y el de Latinoamérica. Los tigres asiáticos cambiaban de etapa, donde pasaban de una economía basada en la agricultura a una economía basada en la industria, y luego posteriormente, como todas, a una economía basada en servicios. Mientras que en Argentina este proceso no se llegaba a ver del todo. Y uno de los motivos, como hemos comentado, fue la maldición de los recursos naturales. Y las pocas empresas industriales que había estaban muy protegidas y solo exportaban al interior productos de baja calidad y encima de alto precio. Por lo tanto, casi ninguna industria argentina fue capaz de competir internacionalmente, dando como resultado que la única forma de pagar la deuda que se contraía era con los ingresos de las exportaciones agrícolas. Y el problema de depender de los productos primarios es que hay una enorme volatilidad. Una cosa buena que hay que decir del mercado exportador de Argentina es que este estaba muy diversificado, es decir, que no solamente se centraban en exportar a un solo país, y eso es evidentemente positivo. El peor caso de depresión comercial fue el estancamiento del valor de las importaciones británicas en los 15 años posteriores a 1873. Argentina, pese a que dependía del mercado británico, obtuvo una impresionante tasa de crecimiento anual de las exportaciones de 6,7% entre 1870 y 1890, como resultado de una buena diversificación geográfica. Pero aún así, no pudo librarse de una de las crisis más importantes de su historia y que casi podríamos decir que dio inicio a su decadencia, la crisis de Baring de 1890. El Banco Mercantil Baring había establecido íntimas y provechosas asociaciones con sectores de repúblicas latinoamericanas, sobre todo de Argentina, y la credibilidad de la empresa dependía en gran parte de la buena operación de sus acciones sudamericanas. Cuando el gobierno del presidente Miguel Juárez Celman, después de haberse endeudado en exceso en el mercado internacional de capital, no pudo pagar oportunamente a la casa Baring, se produjo una crisis financiera con graves repercusiones no solo en Argentina, sino también en otros países latinoamericanos, en especial Uruguay, y también en todo el sistema financiero británico. Se intentó una especie de operación de rescate por parte del Banco de Inglaterra, pero los préstamos a Argentina y Uruguay se vieron bastante restringidos, lo cual les obligó a reducir drásticamente sus importaciones. Y como hemos dicho, esta crisis no se puede considerar como una crisis pasajera. Como ya habíamos argumentado antes, la estrategia económica durante la última parte del siglo XIX estaba basada en el financiamiento externo para apuntalar la expansión de la actividad. Esto provocaba una gran influencia de los sucesos del exterior en el ámbito doméstico. Así, en 1873, una crisis mundial desatada en Viena hizo sentir sus efectos sobre las cuentas del país. Hay que recordar que en aquella época la economía estaba bajo un patrón oro, lo que obligaba a tener ciertas restricciones en las cuentas financieras.
financieras. Pero aún así, el sistema financiero de Argentina estaba muy subdesarrollado, lo que provocaba que no fluyeran muchos capitales al país, lo que provocaba bastantes problemas para conseguir financiación. Y esto acabaría desembocando en una crisis especulativa que pondría patas arriba la estabilidad del país. Rápidamente, bajo un patrón oro, los bancos tienen que tener cierta cantidad de oro en sus reservas. Y los bancos inventaron un método peculiar y peligroso de conseguir oro. Emitían sus propios bonos, es decir, un papelito que te ponía que te deberé tanto dinero en X tiempo. Y de esta forma conseguían el oro. Pero claro, conseguían oro de una forma ficticia, ya que tendrían que devolverlo después. Con este truco, desde 1885 a 1890 se produjo un ingreso al país de fondos extranjeros de alrededor de 710 millones de pesos en oro, equivalente a unas 140 millones de libras esterlinas de aquella época, que era la moneda más importante. El país poco a poco iba encaminándose en una peligrosa acumulación de deuda, y su única fuente de oro real eran las exportaciones. Y el problema se volvió más notable cuando empezaron los desequilibrios comerciales. La balanza comercial durante la década de 1880 y 1890 fue un problema para la economía. En el lapso de 10 años, durante 9 periodos consecutivos, el saldo fue desfavorable, es decir, que su única fuente de oro estaba fallando. Un año antes de la crisis de Baring de 1890, se sentía en el aire que el desequilibrio generado estaba por desatar una crisis. Argentina había hecho apuestas complejas. Se efectuaban gastos improductivos a cuenta de los frutos que iba a producir la economía en el futuro. Se intentaron 1000 maniobras para evitar esta crisis, que si privatizar empresas públicas, que si restringir importaciones, pero todo fue en vano. La casa de Baring Brothers era el agente financiero del gobierno en Londres, y sus pérdidas por la situación de Argentina se acumulaban, lo cual la llevó a cerrar provisionalmente sus puertas. El colapso fue inevitable. El Banco Nacional le envió en 1890 un telegrama con destino a la Baring Brothers diciendo que suspendía el pago de la tercera cuota trimestral del empréstito otorgado a las empresas de aguas. Es así como Argentina entraba en el libro negro de las naciones insolventes. El nuevo presidente Pellegrini debía lidiar con la crisis e inició acercamientos con la institución inglesa. Argentina intentó renegociar su deuda, pero la Baring Brothers se negó. La entidad exigía el pago de la cuota del compromiso relacionado con la empresa de aguas corrientes. De lo contrario, liquidaría a esta última. Finalmente se logró renegociar con la institución y los mercados se calmaron. Y aunque parece un episodio sin más, lo cierto es que este episodio demostraba la debilidad de la economía argentina. La economía argentina tuvo un gran crecimiento en sus primeros años tras la independencia, pero lo cierto es que nunca iba encaminada a ser una gran potencia económica. El gran problema de la economía argentina, y que aún perdura a día de hoy, es que no diversificó su economía. Tenía una economía demasiado dependiente del sector agrícola y no se industrializó para poder seguir el ritmo de la economía internacional. Y uno de los motivos, como ya hemos comentado, era la gran influencia de los terratenientes, a los cuales evidentemente no les interesa que la rentabilidad de las tierras baje. Y uno de los motivos ya los hemos comentado, el surgimiento de grandes grupos de terratenientes que intentaban aprovechar al máximo las rentas que daba la tierra. Esto hacía cada vez más vulnerable a la economía argentina y la crisis de finales del siglo XIX solamente era el comienzo. Y en una segunda parte trataremos todo lo que ocurrió desde inicios del siglo XX hasta la llegada de Perón, uno de los puntos clave dentro de la historia económica argentina, que la época de Perón adelante ya está tratada en este canal, por si le queréis echar un ojo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por vernos un día más, dejadnos un like, un comentario también se agradece y nos vemos en el próximo vídeo.